Vamos a seguir estudiando Ageo, pero vamos a comenzar leyendo un versículo de Zacarías. Zacarías, capítulo 4. Por allá entre el año 550 hasta el año 440, antes de Cristo, habíamos estudiado, repasado que el pueblo de Israel había comenzado a retornar de su cautividad en Babilonia bajo un nuevo imperio, el imperio persa. Había comenzado a retornar a su tierra por un edicto, podríamos decirlo así, milagroso, pero en realidad no milagroso, porque estaba determinado por Dios que así sucediera, estaba escrito que debía suceder de esa manera. Y comenzaron a regresar, y regresaron ¿en cuántos grupos? 3 grupos. ¿Sí? Un primer grupo liderado por un hombre llamado Zorobabel. El segundo grupo liderado por un hombre llamado Esdras. Y un tercer y último grupo liderado por un hombre llamado Nehemías. El primer grupo tenía la responsabilidad de reconstruir el templo. El segundo grupo, que tenía liderado por un sacerdote, tenía la responsabilidad de restablecer el culto y la ley. ¿Ok? Y el tercer grupo, que venía liderado por Nehemías, tenía la responsabilidad de construir los muros de la ciudad y reconstruir la ciudad misma de Jerusalén. ¿Se entiende más o menos? Ese es el panorama. Ese es el contexto en el cual fue escrito el libro de Ageo, este profeta tan cortito, el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, Ageo, solamente de 2 capítulos. ¿Y en cuál de estos viajes, Zorobabel, Esdras o Nehemías, se escribe Ageo? Son buenos los relatos, ¿no? ¿Ah? El primero, Zorobabel, ¿bien? Es decir, este primer grupo de personas que llegó al terreno de Israel tenía una misión: reconstruir el templo. ¿Bien? Ya habíamos sacado algunas lecciones, la segunda reunión que fue la semana antepasada, respecto a este hombre, Zorobabel. Y vamos a leer el versículo 6 de capítulo 4 de Zacarías, solo para recordarlo, ahí nos vamos a Ageo. 4:6 de Zacarías. Entonces dice, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Bien, dos lecciones sencillas sacamos en la reunión pasada. Primero, hubo un edicto de un emperador llamado Ciro que dijo, sacó de la nada un edicto y dijo, todo el que sea israelita va a volver a su tierra. Y yo voy a disponer de todos los recursos que necesiten para ese retorno, y van a llegar allá y van a reconstruir su templo, van a restablecer la adoración y van a reconstruir la ciudad. Y todos tendrán que aportar para esto. Y en especial, todos los israelitas que hayan quedado dispersos a través de todo el imperio. La primera lección que sacábamos ahí era que Dios actúa siempre de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Eso que hizo Ciro no era una coincidencia. Dios así lo había establecido y lo había dejado profetizado en sus profetas, en Isaías, en Jeremías, muchos años antes que sucediera. Y los que estaban allá cautivos en Babilonia, si tenían un Antiguo Testamento en sus manos, si tenían la ley de Jehová en sus manos, podrían haberlo leído perfectamente y haberse enterado de que Dios iba a hacer eso, que iba a venir un nuevo emperador cuyo nombre iba a ser Ciro, e iba a dar este edicto y los iba a mandar de vuelta a su casa. Y los iba a mandar con recursos para edificar
el templo y la ciudad y los muros, todo. ¿Bien? Por tanto, no era una coincidencia lo que había pasado, y las personas podían estar, los israelitas podían estar involucrados o ausentes y simplemente ser testigos de algo que estaba sucediendo, pero ellos no tenían ninguna parte en este asunto. Si ellos hubiesen algunos podrían haber leído lo que estaba escrito que iba a suceder y haber dicho, yo voy a estar dentro de los planes de Dios, y voy a involucrarme en este regreso, y voy a involucrarme en lo que Dios ha dicho que iba a suceder. O algunos podrían ni siquiera haber leído lo que estaba escrito y decir, coincidencia, ahora sí nos vamos a mandar de vuelta, tendremos que agarrar nuestras cositas y regresarnos a Jerusalén. Lo mismo sucede hoy día. La iglesia, los hijos de Dios, los creyentes. Dios tiene escrito en su palabra el plan de Dios para sus hijos y para la iglesia. Y dentro de todos sus hijos, los creyentes en Cristo, hay quienes podrán, leyendo las Escrituras, meditando en ellas, darse cuenta de cuáles son los planes de Dios e involucrarse en ellos y subirse a ese carro. Y hay otros creyentes que no tienen mucho interés en la palabra de Dios y en enterarse de los planes de Dios y que solamente verán las cosas pasar, verán lo que estará sucediendo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, y ser simplemente testigos de lo que está sucediendo, pero no estar para nada involucrados. La segunda lección que sacamos es mirando a Zorobabel, este hombre, este siervo de Dios. Dios le dijo en el versículo que acabamos de leer que las cosas no iban a suceder con fuerza. No era necesario que él tuviera una tremenda potencia y fuerza para llevar a cabo sus planes, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios iba a estar liderando este trabajo y él iba a ser su siervo. Segundo, no solo con el Espíritu, sino que iba a ser con su gracia. Y le dice el versículo que leímos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Como que le habla a un monte que hay en Jerusalén. ¿Qué le estaba diciendo ese monte? Zorobabel tenía que llegar allá y sacar piedras, ¿no? Rocas para poner los cimientos del templo. Entonces Dios le dice, como que le habla al monte, le dice, ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel se ha reducido a llanura. Es decir, Zorobabel no estaría preocupado diciendo, ¿y de dónde voy a sacar herramientas para poder sacar piedras de ese monte? No, dice, hasta de eso me voy a preocupar yo, dice el Señor. ¿Quién eres tú, oh monte? Porque delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él, Zorobabel, sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia, aleluya. Ahí está la gracia divina. Dos características que están presentes y deben estar presentes en la vida del cristiano. El Espíritu Santo obrando en tu vida y la gracia de Dios presente también. Pero la tercera característica es las manos de Zorobabel. Dice el versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Características de un siervo de Dios. El Espíritu Santo obrando en su vida y a través de su vida. La gracia de Dios presente en el alma, en el corazón de un siervo de Dios. Y sus manos, las manos de un hombre y de una mujer de Dios, laboriosas, dispuestas, trabajadoras, para trabajar sobre su vida y para trabajar en medio de la iglesia. Así que ese es Ageo. Así que vamos ahora a Ageo, que está unas hojitas antes de Zacarías. Dice el verso 1 del capítulo 1. Vamos a leer solo el capítulo 1 de Ageo. Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros,
de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar, reflexionar, dedicar tiempo a pensar, meditar bien. Es decir, tómense un tiempo para realizar esto que les estoy pidiendo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Una invitación que Dios le está haciendo a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo, diciéndole, deténganse un poco y piensen, reflexionen, así mírense hacia adentro. ¿Qué cosa? Sus caminos, cómo están andando. Pero Dios los guía en esta meditación y les dice más o menos en qué tienen que reflexionar. Les dice, sembráis mucho, esos son los caminos de ellos. Sembráis mucho y recojáis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hace un paréntesis en el versículo 8 y dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y sigue con la reflexión, verso 9. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Y qué más hacen ellos? Y encerráis en casa. Es decir, es tan poquito lo que recogen que tienen miedo que alguien se lo quite, lo agarran y lo encierran en casa. Cuidado, si todo pero protegidísimo, porque es muy poquito. ¿Ah? Como que se me escapa de las manos. Y encerráis en casa. Y yo, dice, no saben nada, que yo lo disiparé en un soplo. Así de fácil. Eso que tanto cuidan, que es el resultado de tanto esfuerzo, porque es poquito, y lo cuidan, yo soy capaz de disiparlo en un soplo. Así estaban los caminos del pueblo de Israel, o de los judíos, que habían regresado. Y Dios les dice, mediten bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, observa tu vida, les dice a los judíos. Allí donde se suponía que debía haber bendición, no hay tan grande bendición. No es que se estaban muriendo de hambre, no. Sembraban y recogían, pero poco. No es que estaban teniendo escasez de agua y se estaban muriendo de sed. No. Cavaban sus pozos, sacaban agua, bebían, pero no se satisfacían completamente. No es que estaban muriendo de frío, se vestían, tenían abrigos, tenían pieles, tenían telas, pero no era suficiente. Todo estaba a medio bendecido. Faltaba esa bendición de Dios en sus vidas. Entonces le dice, mediten sobre vuestros caminos, las cosas que están haciendo. ¿Realmente ustedes encuentran que están teniendo bendición de Dios en sus vidas? Y lo poco que recogen, que para algo les alcanza, y que ustedes se sienten de que, bueno, ok, es poquito, pero no alcanza, pero lo cuidan, lo meten en la casa. Yo de un soplo se los puedo quitar. Como diciendo que estoy hasta punto de quitárselo de un soplo. Mediten sobre vuestro camino. Y los creyentes estamos llamados a meditar también sobre nuestros caminos. No sé si sobre nuestros caminos en el trabajo, sobre nuestros caminos en nuestra familia, o los resultados de lo que tú haces en lo que sea que estés haciendo. No se supone que estás haciendo nada malo. Así como los judíos no estaban haciendo nada malo con trabajar, sembrar, cosechar,
sacar agua, abrigarse, pero no había bendición. Dios les había traído desde Babilonia y les había dado un propósito bien específico. ¿Cuál era ese propósito? Reconstruir. ¿Qué cosa? El templo de Dios. Esa era su voluntad, la voluntad de Dios. Reconstruir el templo. Y ellos, cada uno en particular, cada uno de los judíos que habían regresado, estaban realizando y desarrollando sus vidas, estaban esforzándose por vivir, pero habían perdido su voluntad, la voluntad de Dios. Dice el versículo 8, fíjense lo que dice. Ese paréntesis que yo les dije que había hecho, ¿qué es lo que dice? Subir al monte, traer madera, reedificar la casa, ¿y qué dice? Y pondré en ella mi voluntad. ¿Qué le está tratando de explicar en otras palabras? Están haciendo hartas cosas, se están esforzando mucho, están gastando mucho de su tiempo y de sus energías, están obteniendo muy poco comparado con todo el esfuerzo que colocan, pero lo más importante es que no están pendientes de cuál es mi voluntad. No están pendientes de aquello de lo cual yo quiero que estén ocupados, mi voluntad. Eso está perdido. Y las señales que les estoy enviando tampoco las leen. Las señales de falta de bendición. Mucho esfuerzo y resultados básicos para vivir. No estamos llamados los creyentes a vivir de esa manera. A vivir poniendo tremendo esfuerzo en lo que hacemos para tener un resultado básico para solamente vivir esta vida. Estamos llamados para deleitarnos y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Le invito a leer Filipenses, capítulo 3. Versículo 12, Filipenses 3:12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, 2 puntos, ¿qué cosa hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si lo hice bien, si lo hice más o menos, si lo hice mal. Y extendiéndome a lo que está puesto por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Meditad bien sobre vuestros caminos. Yo no sé si tú conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero el pueblo de Israel estaba supuesto a conocer cuál era la voluntad de Dios en la vida de ellos. Dios sí les había dicho lo que tenían que hacer. A esa generación Dios les había puesto su voluntad y les había dicho, mi voluntad es que todos y cada uno de ustedes esté involucrado desde el corazón en un trabajo, la reconstrucción del templo. No sé si conoces la voluntad de Dios para tu vida. En otras palabras, ¿por qué Dios te salvó? Pablo nos dice aquí que él sí sabía y estaba en búsqueda de la voluntad de Dios en su vida. Y él dice, prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Cristo había tomado a Pablo con un propósito. Y uno le dice, bueno, es que el apóstol Pablo, Dios tiene un propósito, tiene una voluntad en tu vida. Y no sé si tú sabes por qué Dios te salvó, o si tú sabes por qué Dios te hizo su hijo.
¿O por qué Dios te ha puesto en una comunión abierta y cercana con Él? ¿Por qué o para qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios te ha perdonado todos tus pecados si eres un hijo de Dios? ¿Por qué Dios ha unido tu vida con la vida de Cristo? Para siempre, por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Para qué Dios envió su Santo Espíritu a tu alma y lo puso sobre ti como un sello? ¿Para qué Dios ha hecho contigo todas esas maravillas? Ahí está la voluntad de Dios. Y si Dios pudiera hablarte a tu corazón en esta mañana, en esta tarde, diría, haz eso y pondré en eso mi voluntad. Así que tú tienes que reflexionar sobre tus caminos también, junto con el profeta Ageo. Reflexionar sobre tu vida, en qué estás gastando tus fuerzas, en qué estás gastando tu pasión, tu corazón. Dios no les dijo a Israel que no debían trabajar, que no debían obtener alimentos, que no debían buscar pozos con agua. Dios no les dijo que no debían abrigarse. Dios no les dijo que no debían tener un techo donde vivir. Dios no les dijo eso. Pero les dijo, fíjense bien en el resultado de todo el esfuerzo que están haciendo. Y más adelante les dice, mía es la plata, mía es el oro, mía son todas las riquezas. Yo podría bendecirlos mucho más abundantemente de todo el esfuerzo que ustedes realizan. Pero se están preocupando, se están ocupando en la búsqueda de mi voluntad. Efesios, capítulo 1, verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Según qué?